Y lo vamos a hacer con una obra que se estrenó el domingo pasado, domingo 10 de mayo, y que va a estar los domingos a las 17 horas en el Teatro del Pueblo, nada más y nada menos, que queda en Lavalle 3636, anoten bien la dirección. La propuesta para disfrutar el próximo domingo y los sucesivos es Primera Noche Robada. Esa es la obra de teatro y quiero poner puntos suspensivos para decirle esto e invitarlos a charlar con el director. Es una comedia musical medieval y criolla. Es decir, que ¿Cómo es eso se posible? vincula con la Edad Media y con esa Argentina criolla que uno podría imaginar, no sé, anclada en Martín Fierro, qué sé yo, en una cosa por el estilo, ¿no? Algo bien autóctono. Sainete, una cosa así, ¿será? Y un poco de todo eso. Primera Noche Robada con el director Guido Inaui Vega, que está en línea con nosotros. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Hernán y Mari, te Bienvenido. saludamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, buen día. ¿Cómo te Todo va? bien por acá, todo tranquilo. Bien, perfecto. Estamos chequeando para Bien, escucharlo bien. porque ya lo estamos viendo. Quienes están en Twitch ya lo encontraron a nuestro amigo Guido, que es el director de Primera Noche Robada, que nos tiene que meter en esta historia medieval y criolla. Me encantó la propuesta. ¿Cómo viene esto? Muy bien, muy bien. Y no solamente eso, sino que además hay música en vivo. ¡Oh! Bandoneón, violín y guitarra. O Bueno, sea, combo completo. y vamos a decir que la música original es de Esteban Morgado, nada más y nada menos. Así que imagínense que va a haber toda una destreza en esta apuesta de Primera Noche Robada. ¿Cómo te llegó a tus manos la idea de dirigir esto, che? Yo, Ricardo Alac, al autor, lo conozco hace tiempo y hace un tiempo venimos laburando en algunos proyectos. Y en una de esas charlas de laburo me dice, che, vos que ya has dirigido algún que otro musical, o teatro musical, obra de teatro musical, tengo esta obra que escribimos, que es un estreno, escribimos con Esteban, ¿no la querés leer? Bueno, y ahí es que me llega el material y me lo pongo a leer y nada, me parece muy, muy, muy bueno, muy interesante. Bueno, digamos para quienes no están en tema, que precisamente Ricardo Alac es uno de los integrantes, cofundadores de Teatro Abierto. Digo, para entender un poco por qué Guido no podía decirle, y mirá, Ricardo, no sé si me da. No sé si tengo O sea, ganas. Estaba un poquito contra las cuerdas, digámoslo, ¿no? Sí, sí, bueno, Ricardo es nada, es historia, hoy cumple 91 años. Mirá, por favor. Feliz cumpleaños, Ricardo, en algún momento, si efectivamente puede ver la nota, ¿no? Por favor, qué bueno. Mirá qué casualidad. Y eso, y es 91 años, por favor. Lo bueno que es pudo ver el historia del estreno teatro de vivo. esta obra, Sí, ¿no? sí. Totalmente, totalmente. Sí, 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 le encantó. Vos sabés que, me metiste ahora en un sainete que seguramente debe ser parte de esta historia, de esta Primera Noche Robada, porque lo veníamos comentando hace tiempo, pero me quiero meter primero en la obra y después te prometo que vamos a ir a surcar este laberinto del cual me parece que tanto Guido y sobre todo con Ricardo de fondo podría ser interesante para poder recorrer. Pero, ¿de qué se trata esta Primera Noche Robada? Para meter en clima a los que están escuchando. Primera Noche Robada sucede en dos épocas. En los 1500, como bien decías recién, la primera parte y la segunda parte en 1950. Ajá. La primera parte en España, en un pueblo de España, la segunda parte en Buenos Aires. Bien. En esta Buenos Aires tanguera. Bueno, y en ambas épocas sucede algo como cíclico dentro de la historia, donde hay alguien poderoso, atento a sus deseos, a lo que quiere y cómo persigue ese deseo contra todo, digamos. Le importa su deseo y nada más. Y el resto de los personajes, el resto del mundo, el resto de la sociedad, siempre hay un mundo, una sociedad que o sigue, acompaña, cumple estos deseos, Sí. o debe emigrar para tierras y un futuro mejor. Okay. Esta sería como la base, digamos, un poderoso atento a sus deseos y una sociedad que o continúa este deseo o lo cumple
o debe emigrar. Bien. En ambas partes sucede un poco lo mismo. Bien, me resulta interesante, no sé si da para meternos un poquitito, sobre todo porque casi que podría entender que en esa España medieval esos deseos del mandamás llevarán a algunos a irse de esas tierras y probablemente recalar en estas tierras. Lo que después no Totalmente. me termina de quedar claro es qué pasará en la otra etapa, en la etapa de quienes ahí en ese criollaje de los 50 empiezan a ver cómo hay tendencias que los llevan para un lado y hacia dónde migrarán o hacia dónde empezarán su mirada para emigrar, ¿no? Ahí eso se me hace sumamente tentador con lo que describiste recién. Y un poco muestra eso, digo, quizás no muestra el hacia dónde, pero muestra que siempre hay partes de la sociedad que están continuamente migrando Claro. para encontrar un futuro mejor, Sa- sa- porque en las sí. tierras en las que están no logran conseguirlo, digo, no. ¿Sabés qué pensaba? Digo, si fuese más acá en el tiempo, creo que ya hemos visto algunas ficciones que están relacionadas con aquellos que sus antepasados vinieron de España, de Italia, aquí a la Argentina, y llegó un momento donde se sentían asfixiados por la realidad argentina y terminaron volviendo al viejo continente. Me parece que es una descripción que en algún momento ha aparecido, pero como lo alojaste en el 50 más o menos, eh, como que me parece interesante ver hacia dónde estaban esos horizontes, dónde estaban planteados, porque no creo que en el 50 haya habido, digamos, buenos vientos en aquella Europa que salía de la Segunda Guerra Mundial. Ahí me anclé, ¿no? Me metí más por historias. Habrá que ver cuáles son las que cuentan los personajes. Y habrá que ver, porque la segunda parte sucede en Buenos Aires profundo. Ajá. Ah, correcto. Digo, Ya entendí, ya entendí. entonces quizás emigran a la gran ciudad, digamos, entre comillas. Sí, bien, 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 bien. Ah, o sea, ya entiendo cómo viene la lógica. Por ahí cuando hablamos del criollaje, después dijiste en los 50 pensé en el tango, me metí por ahí y lo veía mucho más porteño céntrico, y se ve que esto está mostrando un poco lo que pasaba en el resto del mapa de la Argentina, con lo cual entiendo hacia dónde iba esa migración, era una migración interna. Pensemos que en la primera parte el poderoso es Bien, un duque, que es bien, como es como el rey. La mano derecha del rey es lo mismo que el rey, y en la claro, segunda parte un estanciero, bien. ese poderoso. Bien, 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 bien. Ok. Bueno, ahí quedó. Eh, Interesante, interesante para meterse en la Digo, historia. y si bien claramente está ambientada en otra época, digo, la migración y el inmigrante hoy más que nunca, digo, siempre es tema, ¿no? Digo, ya sea en Europa con lo que está pasando con África, acá con lo que está pasando, digo, más allá de que esté ambientada en el pasado, digo, uno puede identificar un día a día en cualquier lugar de Argentina o de Europa en la obra, o decís, no, esto ya pasó, quedó allá en el tiempo y no tiene nada que ver con el presente. sí, yo creo que lo que tiene la hermosa pluma y dramaturgia de Ricardo Lac es que justamente juega con dos épocas aparentemente lejanas y que decimos, che, por ahí como época no me interpela, pero sí cuando vemos esas historias, cuando vemos esas dos épocas, nos reímos, pero lo que nos reímos no son situaciones que estén demasiado lejanas a este presente. Es un poco ese juego de desdoblamiento, sí. Ujú. Bien. Guido, hacías mención que cuando te ofrece la posibilidad de hacer esta obra, cuando Ricardo te dice, mira, lee la obra, creo que estarías en condiciones de poder dirigirla, habla un poco de tus proyectos relacionados con el teatro musical. ¿Cómo es dirigir musical en Argentina? Porque no es un género que tenga, no sé si decir tanto reconocimiento. Y lo voy a enganchar con algo como para cerrar esta idea, que ya lo traje yo aquí al programa y que no es mío, sino que lo leí ahí al pasar de un periodista, reconocido periodista, Augusto Tartufoli, que en una Mm. línea en Twitter dijo, qué paradoja que en un país que dio teatro abierto, y precisamente estamos hablando de una obra de Ricardo Alac,
que dio Teatro Abierto, hoy los productores teatrales salgan enloquecidos a comprar obras a los Estados Unidos para traer a nuestro país y transformarlas en tanques comerciales, ¿no? ¿Qué habrá pasado con nuestra propia historia del teatro? Por ahí nos ayudás un poco como para sumar alguna línea a esto. ¿En qué quilombo te metí, eh? ¿En qué quilombo te metí? No, está bueno lo que decís. Y yo siento que sucede mucho en el teatro comercial, esto Ajá. de salir a comprar obras. Sí, Por ahí en el teatro alternativo, independiente, sí, o por ahí, bueno, el teatro oficial a veces sí, un poco y un poco, sí. pero principalmente mucho en el teatro independiente no pasa tanto de salir a comprar, sino que hay mucho de lo propio, de lo nacional, de lo creado en grupos, en improvisación, digo, como muy de acá. Y el teatro musical es una hermosa locura compleja, Ujú. porque, digo, intervienen muchos lenguajes y también intervienen muchas personas, grupos. Por ejemplo, esta Sí. historia son 4 actuantes, tres actores, una actriz. Ujú. Aparentemente es un equipo chico, pero bueno, después están los músicos, Claro. está Esteban, que también está un poco liderando la parte musical, dirección, producción, asistencia de producción, vestuario, escenografía. Digo, y termina siendo un equipo Una Grande. mega grande. producción. Sí, sí, por eso entiendo lo que señalás como teatro independiente, pero en definitiva el montaje de un musical no es moco de pavo, o sea, reclama de una exigencia de muchos actores. Me refiero a actores a todos, ¿no? Músicos, digamos, muchos referentes que ¿No? están en Equipos juego, también, digo, porque equipo. micrófono, No, no, equipo total. para que se escuche la música, el sonido, digo, es un montón. Y exige mucho amor, mucha organización, mucha paciencia, mucha dedicación. Y bueno, y estar, y poner el cuerpo, y es un hermoso trabajo porque es una manera de llegar al corazón del público Sí, de otra manera, ¿no? claro. No, no, por eso, a ver, está clarísimo esto. Nosotros incluso hemos convocado, en algún momento han estado aquí algunos elencos de teatro musical, algunos chicos que después afortunadamente hasta fueron premiados. Y justamente cuando charlábamos con ellos les decíamos avanzar en teatro musical con lo difícil que es, con lo exigente que es. Y además, digo, salvo cuando te llega un tanque comprado de afuera, con una marca súper impuesta, tenés a bancos que están atrás, ¿sí? Que dan entradas en cuota, que te permiten ya tener una marca puesta en la marquesina del propio teatro, digamos, todo eso como que te va generando una posibilidad de meter un teatro musical a ese nivel. Pero cuando se da una cosa como la que vos estás señalando, y además escrita por alguien que viene de teatro abierto, que ha hecho una defensa de lo que pasaba en ese escenario, yo creo que, además, digo, lo voy a conectar porque creo que la mayoría lo ha visto, ha pasado por delante de sus ojos. Luego de lo que fue el fallecimiento de Luis Brandoni, aparece Brandoni con algunos de los referentes de ese teatro abierto haciendo defensas en televisión de por qué había que mostrar efectivamente lo que estaba pasando en el país. Digo, todo esto nos lleva a tener algunas piezas de un rompecabezas y aprovechando que está Guido con nosotros acá, que tuvo una oferta y casi contra las cuerdas dijo, ¿cómo no voy a llevar adelante esto? Viste, como por ahí elaborarlo un poquito más, o sea, salir de esta primera noche robada, que es la obra a la que estamos invitando para que puedan ir a ver los domingos a las 17 en el Teatro del Pueblo, y meternos en este submundo. Sobre todo porque, además, por lo pronto, cada vez que nosotros charlamos de lo que está pasando en toda esa red de pequeños teatritos de la ciudad de Buenos Aires, todos nos hablan de que son muy bienvenidas las obras. O sea, hay mucho público yendo a ver esa ficción que dejó de estar en la pantalla. Por eso digo, hay como traducciones que a veces necesitamos nosotros desde acá tenerla de parte de ustedes, ¿no? Como actores de todo esto. Sí, totalmente, totalmente. Además la obra, digo, esto de teatro musical, en realidad es una historia de teatro de texto con música, ¿no? Claro. Con linda música, un montón de música hermosa, creada por, la música creada por Esteban Morgado. Pero detrás, y lo más interesante, es una historia potente, una historia que también señala, como siempre. Ay, no me digas que lo perdimos. Ay, qué Ah, lástima.
lástima, estaba han, todo. Ahí está, y vuelve, han vuelve, vuelve, hecho, vuelve. Se cortó un poquito. Estamos charlando con Guido Inaui Vega, que es el director de Primera Noche Robada, y justo ahí la Interlé nos hace estas cosas que se quedan congelados. Ahí volvió Guido, así que lo tenemos, te escuchábamos. ahí va. Bueno, esto, y cómo a lo largo de la historia los poderosos siempre han hecho, nada, terminan haciendo lo que quieren un poco, ¿no? Claro, claro. Y como el resto de un grupo, el resto de la sociedad van haciendo o vamos haciendo lo que vamos pudiendo. A lo largo de la historia, digo, Ujú. un poco señala también esto desde esta pluma prodigiosa de Ricardo Lac. También es eh, reflexiva la obra, no solamente es teatro musical. Sí, sí, Digo, no no. solamente hay un bandoneón, Claro, eso. claro, entiendo. Sí, sí, sí. No, no estamos solo dejándonos llevar por la estética musical, por la buena música de Esteban Morgado, sino que hay un trasfondo social que se juega en estas dos orillas, ¿no? En la salida disparada en esa España medieval de quienes no se sentían a gusto con ese rey y lo que después sucede aquí en las migraciones internas. Me parece que eso queda bastante descripto y es sumamente interesante como para entenderlo de esa manera. Pero a mí me parece súper destacable y para señalar esto otro, ¿no? De ese teatro independiente al que uno, a ver, voy a decir, le exige, pero en realidad nada, es como parte misma de la esencia teatral y obviamente la dramaturgia de uno de los integrantes de Teatro Abierto, presentado en estos momentos donde hay tanta discusión sobre lo que pasa con el arte, cómo esa apuesta de arte puede de alguna manera devolvernos un reflejo de lo que somos como sociedad. Me parece que todo esto gira en torno, así que lo veo súper interesante y agradecido porque ustedes le pongan el cuerpo a esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Siento que también coincido con esto de esta movilización, de esta partida de, bueno, un grande como Luis Brandoni, que puede aportar a de pronto una mirada de la sociedad, decir, che, revaloricemos, recordemos la importancia del teatro nuestro, Claro, del claro. teatro argentino. Sí, 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 sí. Eh, y me parece hermoso y necesario. Bien. Quiero reiterarles entonces que los domingos de mayo o hasta cuándo está la propuesta en cartelera. ¿Qué es lo que tienen en mente de la obra? Como siempre, el teatro independiente, un poco que se va armando semana a semana o Hay, quincenalmente. hay que ir orejeando, hay que ir Por lo menos orejeando. hasta que empiece el mundial. Después, viste que durante el mundial no existe otra cosa. Es difícil, Y después vemos. Totalmente, es difícil. totalmente. En principio, mayo y junio seguro. Bien, mayo y junio, entonces los domingos, 17 horas. Esto es en Teatro del Pueblo, La Valle 3636, Primera Noche Robada, con esta obra de Ricardo Alac, con la dirección de Guido Inaui Vega, con la música de Esteban Morgado. Es una obra musical, medieval, criolla, satírica, que juega con lo grotesco, todo eso arriba de un escenario de quienes se dicen parte del teatro independiente, pero llevan adelante una apuesta que tranquilamente, con un poquito más, las metemos en los primeros lugares de la grilla del teatro, sin ningún tipo de, digamos, de contenido de independencia o demás, sino que para reflejar un poco lo que pasa con la sociedad. Así que bienvenido sea que existe esa posibilidad, Guido. Totalmente, totalmente. Y eso, y digo, seguir apostando por hacer teatro, por ver teatro Sí. en estos tiempos complejos. Hacer y ver teatro sigue siendo algo movilizante y sigue siendo un lugar de apoyo, de agradecimiento. Sí, y Es sigue como siendo un muy importante. espacio, y sigue siendo un espacio colectivo, como muchas veces decimos, en el que interactúa un público que se desconoce en su gran mayoría. Puede haber algunos que llegan y ya tienen alguna afinidad, o con los que están en el escenario, o entre los que están como espectadores, pero se da ese mix en esa sala en donde hay un desconocimiento sobre qué es lo que va a suceder, sobre las reacciones de todos los que están ahí, y seguramente, como siempre pasa, ¿no?
algo que uno se lleva en la cabeza y en el corazón para después reflexionar, que me parece que es, digamos que el hilván final de toda esta historia. Totalmente, vivir una experiencia, aislarse un poco de tanta tecnología, y de pronto vivir con un grupo de otras personas, muchas desconocidas, Sí, atravesada por sentimientos y vivir una experiencia. bien. Eso ya es bastante revolucionario para ¡Oh! estas épocas. Mamita querida, mamita querida. Así que bueno, con ese estandarte, Guido, te agradecemos por la charla, por este Gracias, tiempo y muchos éxitos. A ustedes, gracias por el espacio y gracias por la buena Y onda. feliz cumpleaños para el maestro Ricardo Alac. Totalmente. Ahí estábamos entonces con Guido Inaui Vega, que es el director de Primera Noche Robada, obra que pueden ir a ver en el Teatro del Pueblo, La Valle 3636, los domingos a las 17 horas. Recuerden, para todo esto pueden entrar en Alternativa Sí, Teatral, por siempre. ahí pueden sacar las entradas, anticípense. Por lo general son salas pequeñas, no es el caso, a ver, de las que recorremos, no tiene el mismo sentido en el Teatro del Pueblo, pero tener ese lugarcito reservado para poder disfrutar un domingo a esa hora, la verdad que vale la pena, así que meterse en teatro musical, teatro independiente y musical, parecen antagónicos, pero ellos demuestran de que no, así que bienvenido sea que podamos abrir una cartelera de teatro de esta envergadura.